¿cierto? Pero hice una pregunta. Entonces tienes que averiguarme el estadístico LR, que es el estadístico que se utiliza para instrumentos que hace el análisis de las variables conjuntas, que es el que haría la similitud del análisis de la F en MCO, pero que ya no sirve y que sí serviría en variables instrumentales. Es decir, el estadístico se llama LR, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque no cumple las condiciones. Bueno, voy a ser técnico, pues ya, si me empiezan a preguntar técnicamente, soy técnico. No cumple las condiciones que se plantea desde el punto de vista asintótico, que son básicamente las condiciones de las las leyes de los grandes números, tanto en su forma fuerte como en su forma débil, y también el teorema del límite central. Como eso ya no se cumple digamos, en MCO para variables instrumentales, entonces la F es una estadística que ya prácticamente se vuelve obsoleta para ese método. Hay que utilizar otro estadístico de prueba. O sea, asintóticamente ya no cumple las características que yo necesitaría que cumpla en variables instrumentales con respecto a lo que pasaba en MCO. Aunque MCO, ojo, yo les dije aquí, hay una demostración matemática que podríamos hacer, es que me comería mucho tiempo hacerla, la verdad, que demostraría que el estimador de variables instrumentales y el estimador de MCO son básicamente la misma cosa. Eso es lo que dice la demostración matemática. Como ustedes se pueden dar cuenta, en un ejercicio, viéndolo, usted dice, pues se parece, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es la demostración matemática, que dice sí es lo mismo, y otra cosa es la aplicación, que puede generar una proximidad, pero que no necesariamente va a ser lo mismo. Sí. Profe, pero aquí hay una prueba de Wolf. ¿Qué significa esta? La prueba de... la prueba de Wolf para variables. Y nosotros miramos Wolf en el modelo de repaso, ¿cierto? Si no estoy mal, pero no me acuerdo para qué. Estas pruebas que nos aparecen aquí, todas estas pruebas, ¿tú te refieres a estas que aparecen en Diagnostics Text? Más abajo. Ahí está. Ahí está. No. Ahí está. Yo creo que este está haciendo las veces del LR. Sí, me parece que sí, pero consúltenlo como estadístico LR. Yo les confirmo si ese me está reemplazando la F. Pero sí lo puedo comprobar cuando hagamos claim, que yo creo que ya es hora de que lo vayamos haciendo. Ahí creo que les puedo, si me da un estadístico de Wolf para cada ecuación, entonces es el reemplazo de la F. Pero si no me lo da, significa que habría que calcularlo por aparte. ¿De acuerdo? Entonces permítanme, salgo de la duda. Creo que aquí hice una cosa rara, que fue que me muestre los resultados. Que me muestre los resultados. Summary Analytics. Ya, ok, no. O bien eso. Eso no es importante para lo que vamos a hacer. Bueno, no, sí es importante en realidad, pero es una condición. Bueno, entonces voy a crear aquí una new data. Aquí voy a colocar un data frame y este data frame me va a incluir primero los datos estimados del consumo con MCO, que los he llamado FITID LS1, o sea, de Least Square 1, de mínimos cuadrados ordinarios. Y le he dicho aquí, colóqueme el FITID de variables instrumentales, ¿de acuerdo? Que los he llamado BEQ1. Y aquí el dato del consumo original, y aquí a eso le llamo new data, ¿de acuerdo? En el segundo, esa data la vuelvo temporal, ¿cierto? ¿Y por qué la vuelvo temporal? Básicamente para graficar, que es lo que hago en el tercer renglón. Entonces le aplico un tcplot a la new data y con eso al final lo que me va a salir es un gráfico, que no me salió. ¿No le salió a ustedes tampoco? ¿Por qué no me salió? Porque dice que... A mí no me encontró LS. FITID LS. Digamos, el problema está en new que data. lo puso como FITID LS y es... no, mentira, sí es FITID LS. Sí, porque yo lo creé aquí como FITID LS1. O sea, este existe.
ese existe. También, y el consumo. El consumo es X, ¿no? Ah, no, mentira. Aquí tengo el FITID No, de también variables está. instrumentales, lo tengo. Y el consumo Está arriba. lo tengo acá. Luego está bien programado. Entonces la lista tiene estos tres. ¿Por qué no me quiere correr esta new data? Permítame. Dice argumentos implican. Claro. Miren que aquí tengo 21, 20 y 22 observaciones para cada una de las variables. ¿Por qué? Por los retardos, ¿no Por será los retardos. que se pierde? Sí, es básicamente por los retardos. Entonces, déjeme, yo le echo una miradita a la gráfica, a ver cómo la resuelvo. Aunque sí está tenaz porque son vectores de diferentes dimensiones. Y yo la cuadro. Bueno, entonces, ahora sí armemos Klein. ¿Listo? Entonces, ojo, para armar Klein voy a construir las tres ecuaciones. Primera ecuación, la ecuación del consumo. Esta ecuación ya la habíamos hecho, ¿de acuerdo? Esa ecuación ya la habíamos hecho. Esa es la del consumo y se va a llamar IBEC1. Segunda ecuación es la ecuación de la inversión. Aquí, como pueden darse cuenta, está la inversión en función de los beneficios empresariales retardados, capital retardado, y tienen como instrumentos, ojo, los mismos instrumentos que habíamos colocado en la ecuación 1. O sea, no varían, mismos instrumentos. ¿De acuerdo? Así que si me voy a la ecuación 3, entonces en la ecuación 3 voy a explicar en este caso los salarios del sector privado en función de la demanda agregada, retardada. Le estoy colocando aquí, esta es la variable de tendencia, el tiempo, ¿cierto? Y voy a colocar como condicionantes, atención, el tiempo mismo, que va a ir como instrumental, ¿cierto? Entonces fíjese que, bueno, el tiempo explica el tiempo, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero ahí no voy a tener ningún problema porque son dos vectores iguales. ¿Por qué se incluye el tiempo? Porque el tiempo sí me podría llegar a explicar el incremento en salarios y me podría llegar a explicar el comportamiento de la demanda agregada y la demanda agregada retardada, ¿de acuerdo? O sea, sí podría llegar a pasar eso, ¿de acuerdo? Con respecto a lo demás, no creo que haya lío. Entonces, planteemos las tres ecuaciones así y las estimamos. Y estos son los resultados. Y aquí revisamos ecuación por ecuación a ver qué nos está dando. Entonces, efectivamente aquí ya les puedo responder a la pregunta que me estaban haciendo hace un momentico. Y sí, podemos utilizar Waltz, el test de Waltz, como la nueva F. ¿De acuerdo? Esa es la nueva F. Lo que tengo que hacer es corroborar si me da el estadístico de leer el mismo valor. Y yo creo que sí, pero yo lo corroboro, yo les comento eso, por eso no lo he alcanzado a trabajar. Y lo revisamos. Entonces, atención, aquí tienen el R2. Consejo para la práctica: es mejor utilizar el R2 ajustado que el R2, ¿de acuerdo? Pues el R2 ya saben cuál es la interpretación y todo lo que ustedes quieran, pero hay una nota de advertencia que les voy a hacer, y es la siguiente. Y esa sí es una nota técnica de lo que tienen que tener en cuenta entre variables instrumentales y MSO. Resulta que si yo voy a calcular varianza del término de error en variables instrumentales, por definición eso es sumatoria de errores residuales al cuadrado sobre n. Si me están observando en este momento, yo no tengo una hoja aquí, no tengo un papel en el que esté sacando ahí cosas. O sea, sí tengo mis apuntes. Tengo acá todos los apuntes que quiera de demostraciones, ¿de acuerdo? O sea, los tengo. Pero, pues, esta vaina sí hay que saberla, sí, porque es importante. En tanto que en MSO la varianza de los errores es sumatoria de residuos al cuadrado sobre n menos k. Diferencia entre MSO
y diferencia entre variables instrumentales. ¿De acuerdo? Clave, clave. O sea, si en ese examen me rajo, en el que les decía que me rajo pero con estilo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, diferencia. Aquí se ajustan grados de libertad. Acá no se ajustan grados de libertad. Y eso tiene implicaciones para todo lo que vieron ustedes en MSO, ahora en variables instrumentales. O sea, que eso va a modificar todos los cálculos, simplemente porque ya no es una restica. ¿Listo? ¿Me sigue? Vale. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? En que, por ejemplo, este R cuadrado que tienen aquí no les va a salir con la misma lógica de MSO. Entonces, comparémoslo. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho la función consumo con MSO, ¿cierto? Permítanme, la busco por acá. En MSO el R2 me había dado 0.38, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, el R2 me había dado 0.47. ¿Ese pero es en variables instrumentales o en MCO? Esto es con MSO porque estoy aplicando LM y no hay instrumentos, ¿cierto? Diferente. Entonces, obsérvenlo, SR2 es 0.47. Ahora, yo después lo utilicé con variables instrumentales y con variables instrumentales SR2 me dio 0.40. ¿Se comprende que hay diferencias entre los métodos? Entonces, ojo, El 7%. aquí le bajó un poco, ¿no? El otro era 47 Sí, 47. y este es 40. Baja capacidad explicativa aquí, ¿de acuerdo? Ahora, listo, vámonos para acá. Y aquí yo les quiero mostrar el resultado de las estimaciones. Este sería el resultado de la primera ecuación. Este es el resultado de la primera ecuación, todo esto. ¿De acuerdo? Todo eso. Este que tengo acá sería el resultado de la segunda ecuación, toda esta partecita. Segunda ecuación, todo esto. Y este sería el resultado de la tercera ecuación, que sería todo esto. Hace un momentito alguien me hizo una pregunta y me dijo, oiga, profe, ¿por qué los instrumentos y cuál es la justificación teórica de los instrumentos? En este texto se están haciendo exactamente el mismo análisis que estoy haciendo yo, pero lo están haciendo con otro software, ¿de acuerdo? Y entonces estos tipos llegan a unos resultados. Por ejemplo, aquí están haciendo la estimación del consumo y no le están dando los mismos resultados que nosotros. No. Pero fíjese, aquí lo están haciendo con MCO y, permítanme ver, MCO, aquí lo están haciendo con two-stage, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me queda por hacer a mí? Yo lo hice con variables instrumentales, que es como que si yo lo estuviera haciendo a mano, digámoslo así. Esto es lo más parecido que uno puede hacer esto a mano en R. Pero resulta que yo podría hacer la misma vuelta, esta misma vuelta, ¿cierto? A través de two-stage, least square, que son los mismos casos. Entonces ahí es donde ya los tengo que comparar. Entonces, ojo, para armarme ese modelo, yo podría, para armar todo lo que saqué, que yo hice una por una las ecuaciones con variables instrumentales, si yo quisiera hacerlo con mínimos cuadrados en dos etapas, que ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo el software? Entonces, lo que está haciendo el software es estimando, bueno, veamos si puedo regresar al modelo de Klein teórico. Vamos a eso, a este me sigo. Entonces, lo que está haciendo, por ejemplo, planteémoslo aquí, mínimos cuadrados ordinarios, es decir, yo tengo este sistema que está armado por estas tres ecuaciones, ¿de acuerdo? Miren que acá le cambian los parámetros también. Aquí ahora le ponen delta, creo, ¿cierto? Y acá le ponen rho. Entonces, cuando yo le meto mínimos cuadrados to stage, esta vaina dice, listo, ¿cuál es la primera ecuación que yo debería hacer? Y el software dice, bueno, miremos cómo me la está planteando. Entonces, yo digo aquí, los salarios están dependiendo de exógenas. No, ¿cierto?
es decir, de exógenas en el sentido que puedan ser endógenas. ¿Cómo así? Es decir, ¿podría haber endogeneidad en esta primera ecuación? En un sentido que esté planteado explícitamente No. en las ecuaciones anteriores. No. No. Entonces él dice, yo primero voy a hacer esta ecuación y tengo este WP estimado. Entonces, una vez estimado, me lo voy a llevar a la primera ecuación en esta sección que tengo aquí. Y con eso obtengo este consumo que tengo acá. ¿De acuerdo? Y a su vez, como tengo T-1, que son los profits, con eso puedo simultáneamente calcular la inversión. Eso es lo que está haciendo el software. Entonces el software arranca calculando primero la ecuación de salarios y simultáneamente, después de que tiene eso, reemplaza el FITID para encontrar la versión del consumo, pero como a su vez va a necesitar los profits tanto en el periodo T como retardado, en paralelo calcula al mismo tiempo la función de inversión. Y todo eso que lo estamos haciendo, si se quiere, pasito a pasito, yo estaba haciendo las ecuaciones colocando los instrumentos, y al colocar variables instrumentales, los instrumentos me están garantizando que sea una cosa consistente en el sistema. Yo lo puedo hacer con esta línea de código. O sea, todo lo que hice en esas líneas de código lo puedo reducir con esta línea de código, que es una línea, pero la parto en dos para que se pueda ver toda visualmente. ¿De acuerdo? Que es la 125-126. Entonces la corro y ustedes ya sabían que no me iba a dar, ¿cierto? Me dice aquí System Fit. ¿Qué tengo aquí? Un momentito. Y yo ya había hecho esta comparativa y no me había dado cuenta. A ver, déjenme ver. Help. Y le voy a decir aquí claim 1. Y aquí me está mostrando, yo estoy utilizando System Fit Claim 1, ¿cierto? O sea, también me aparece la opción del arrow. Voy a meterme acá. Vamos a ver. Aquí me está mostrando la programación que hizo él. Ajá. ¿Es diferente de la que estoy haciendo yo?